Esta es una presentación de MG Comunicación. Vámonos con política. Está en la línea nuestro querido amigo, experto en temas públicos, política y opinión, don Osvaldo Ríos, que además es un influencer muy notable en Twitter. ¿Cómo estás, querido Osvaldo? Qué gusto saludarte. Feliz año, feliz Día de Reyes. Felicidades, querido Jesús, para ti, para todo el amable auditorio que tiene, digamos, la amable atención de ponernos a escucharnos y sintonizarnos. Y pues efectivamente, Jesús, un año que promete bastantes cambios y cosas que van a impactar en la vida de las y los potosinos, sin duda. A ver, platícanos, en términos políticos, será un año, supongo, de poco movimiento, porque pues ya no es año electoral. Hay elecciones en otros estados vecinos como Tamaulipas, por ejemplo. Hasta dónde podrá afectar no lo sabemos. Lo que sí es que el PAN pues tendrá que buscar no nada más este cambio ya consumado de dirigencia, sino también un poco refundarse. El PRI se ve, pues más bien no se ve por ninguna parte cómo pueda subsistir, y el Verde tendrá que empezar a ser partido al margen del gobierno para poder tener apuesta. De ahí en fuera veo muy complicadas las condiciones. ¿Cómo lo ves tú? Es un año que, aunque aparentemente no va a ser tan movido porque no es electoral, Jesús, me parece que es un año definitorio para establecer la correlación de fuerzas que vendrá rumbo al siguiente año, que ya será eminentemente preelectoral. Me parece que hay varios asuntos que marcan con mucha claridad el calendario político del Estado. El de inmediato, y que va a ser un tema bastante interesante, es la inminente aprobación del Plan Estatal de Desarrollo en el Congreso del Estado. Ricardo Gallardo lo ha presentado en los términos de la Constitución y, digamos, ahora el Congreso tiene que discutirlo en comisiones y eventualmente aprobarlo. Este documento es fundamental por dos razones. Primero, porque va a trazar las políticas más importantes, digamos, de énfasis público para el Estado desde la visión de la administración gallardista. Y la segunda es porque este plan de desarrollo se vuelve un instrumento de planeación y de política. Es decir, puede ser exigible si no se cumplieron los extremos y los lineamientos de consulta pública de sectores tan importantes, por ejemplo, como pueblos originarios o personas con discapacidad. Entonces habrá que ver si efectivamente se consolida. También tenemos en marcha el proceso de renovación de la Auditoría Superior del Estado, que es un órgano fundamental, porque recordarás que al rechazarse los dictámenes de cuenta pública del último año de las administraciones pasadas, pues quedaron un poco en el limbo. ¿Qué va a ocurrir con esta sanción de estas revisiones de cuenta pública? También me parece que es muy importante entender que en San Luis Potosí, la Fiscalía, que ya fue electo el nuevo fiscal, acaba de hacer nombramientos de vicefiscales y fiscalías especializadas, y bueno, pues son nombramientos que no cayeron tan mal en el gremio de los abogados, pero que ahora tendrán que acreditar que efectivamente funciona. Entonces viene un proceso de renovación de instituciones en el Estado, de aprobación de documentos importantes de planeación y política pública, y finalmente en la parte que mencionas de los partidos, coincido contigo. De pronto pareciera que los partidos políticos en San Luis Potosí, con excepción del Verde, que es gobierno, se encuentran en una fase de ser sociedades de liquidación, ¿no? Es decir, el PAN, el PRI, el PRD pues ya no existe, el propio Morena, todos los partidos diluidos en la vorágine gallardista. Gallardo ha tenido la habilidad de ser un gobernador omnipresente y que no ha tenido en el Congreso contrapeso alguno. E incluso, Jesús, en el Poder Judicial vimos un hecho histórico. Por primera vez, después de probablemente unos 12 años, se dio una votación de unanimidad en torno a quién sería la nueva presidenta o la presidenta ratificada, en el caso de la magistrada Olga Regina, para el Poder Judicial Estatal. Eso no ocurría hace muchos años, y nos habla del nivel de consensos, para bien y para mal, que tienen los poderes en torno a, digamos, las líneas de operación política de Palacio de Gobierno. Entonces, pues es un escenario que si bien es cierto parece controlado, los partidos de oposición deberían aprender, Jesús, que si no son capaces de posicionarse en la agenda, van a acabar siendo absorbidos, fagocitados y diluidos por el gallardismo gobernante. Ahora, también ha sido muy interesante ver cómo este gobierno ha tenido un ritmo vertiginoso para arrancar y para ejercer el poder, que es una combinación muy interesante, porque vimos dos gobiernos previos en donde prácticamente no se ejercía el poder o se ejercía de forma timorata. Este gobierno parece ser que no tiene miedo, pero también, a mi juicio, empezó demasiado acelerado, a un paso difícil de sostener.
y en donde no hay administración de acciones y por tanto también no hay administración de potenciales errores. Por supuesto, porque tenemos también, coincido contigo en la visión de un gobierno muy incesante, muy impetuoso, incluso el de Gallardo, que yo coincido con ese perfil, lo veo igual con el de Enrique Galindo aquí en la capital, pero tiene algunos inconvenientes, es decir, ellos podrían pensar que van súper bien porque generan la percepción de ejercicio de poder y toman decisiones que, digamos, modelan el presente y perfilan el futuro político del Estado. Sin embargo, hay varios costos residuales. El primero es que el Ejecutivo estatal y el presidente municipal sean tan intensos, eso ha puesto en evidencia que hay secretarios de Estado y directores en el ayuntamiento que no llevan el mismo ritmo que sus jefes, ¿no? Digamos, van un poco más rezagados y que tienen un perfil tan bajo que de pronto uno se cuestiona que si quitas a ese director no pasaría nada, o si quitas a ese secretario las cosas también no tendrían ningún problema, ¿no? Y eso ha quedado en evidencia por el estilo que traen. La otra es que el poder desgasta. Una cosa es que tengan capacidad de dar golpes de timón y otra cosa es que modifiquen los resultados de las acciones que despliegan. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, venimos de 2 administraciones omisas en el tema de seguridad, que incluso los gobernadores ni siquiera entraban a discutir el tema públicamente. Hoy tenemos un gobernador que hace transmisiones en Facebook para explicar el resultado de los operativos que él mismo mandó llevar a cabo, que mandó desplegar, pero habrá que ver a largo plazo, Jesús, si estas acciones afirmativas de confrontar el problema y no solamente dejarlo como una cosa ahí debajo de la alfombra que nadie vea, finalmente les granjean mejores resultados que a los antecesores, porque en la administración de la inercia carrerista que teníamos, podríamos discutir que al final la gente asumió el costo político del desastre de la inseguridad, pero el gobernador no tuvo un costo político personal. Acá el gobernador le entra al tema, pero habrá que ver si alcanza o no los resultados, porque me parece que podría ser hasta contraproducente tener un protagonismo tan fuerte en temas tan poco redituables en términos político-electorales, que al final son los resultados y la evaluación de la percepción lo que va a determinar si es una estrategia equivocada o no. Ahí está pues el reto. Las diferencias hasta este momento, ¿en qué se ha diferenciado el actuar del gobierno estatal con el de la capital con Enrique Galindo al frente? Bueno, me parece que Enrique Galindo sí ha tenido contrapesos. Enrique Galindo ha tenido que conciliar con diferentes fuerzas políticas reales el poder gobernar con direccionalidad, con orden. La primera y la más importante es con el propio Ricardo Gallardo. Es decir, Galindo, para tener pervivencia política y darle conducción al proyecto de la capital del sí, ha tenido que gobernar y entender que quien gobierna el Estado es Gallardo y, digamos, sumarse o plegarse a una estrategia común, compartida. Enrique Galindo también ha tenido, me parece, mayores saldos difíciles en la capital que poder reconducir y reinventar. Y en el estilo de Ricardo Gallardo, a mí no me sorprende lo que hemos visto. Es un estilo, digamos, muy populista, muy de hombre único. Él ordena todo, él manda todo, él protagoniza todo, él es la voz, la cara, el mensaje de la administración. Pero, insisto, eso tiene riesgos también inherentes a un desgaste excesivo de la figura del gobernador. Y la última diferencia y la más importante, Ricardo Gallardo y Enrique Galindo han caminado juntos estos primeros 100 días respectivamente, casi un poquito más menos de cada uno en su administración. La diferencia es que con el tiempo Enrique Galindo podría ser la única alternativa de gobierno distinta a la gallardía, y la gallardía hasta qué punto va a entender o no que Enrique Galindo es su único contrapeso. Entonces es pues bueno que caminen juntos en un esquema de cogobierno. Sin embargo, me parece que al final, en 3 años, estos dos serán los proyectos que se van a confrontar electoralmente y que pues terminarán contrastándose, confrontándose y ofreciendo propuestas políticas en antípoda de la diferenciación a los electores potosinos. El PRI está ya en horas extras, es el alcalde capitalino es militante del PRI, pero llegó prácticamente pues por la fuerza del PAN en la capital. Este tema, ¿cómo le generará condiciones? Porque no puede ser tan panista, a pesar de que tiene una gran relación con los panistas. Finalmente no puede dejar morir al PRI, pero hay poco que rescatar de él. ¿Le alcanzará esa fórmula o terminará perfilándose como parte de otro proyecto independiente?
No, me parece que la viabilidad de un proyecto opositor a Ricardo Gallardo pasa, sí o sí, necesariamente, indispensablemente, digamos, de otra forma no sería, si no es con una alianza amplísima de partidos políticos de oposición. Si el PRI y el PAN no subsisten en este matrimonio por conveniencia que llevaron a cabo en el 2021, me parece que no van a sobrevivir ni tienen posibilidad alguna de confrontarse al proyecto del Partido Verde y sus aliados en San Luis y en la capital. Entonces, yo creo que la alianza opositora en San Luis es el único mecanismo de contrapeso al Partido Verde. Si se separa esa coalición, te lo digo de una vez, Jesús, me parece que habrá carro completo del Partido Verde en 2024, sin ninguna oposición enfrente, porque al final Morena y el PT, que son las fuerzas emergentes, están más que plegadas al proyecto que hoy gobierna San Luis Potosí, y creo que al final el único rostro claro, diferente a Gallardo que tenemos en el horizonte, pues es Enrique Galindo, que ahora no están en una posición belicosa, están, digamos, en un armisticio político gobernante, pero creo que está llamado Galindo y Gallardo a ser los líderes políticos del mediano y largo plazo en San Luis Potosí. De acuerdo. Ya para finalizar, ¿qué pasó con Morena? La base morenista terminó apoyando el proyecto del Verde, eso nos queda a todos muy claro. Y las figuras que postularon terminaron en el ostracismo, tanto Javier Nava como Mónica Rangel. El partido del presidente, que a pesar de sus constantes necedades sigue teniendo una aceptación bastante notable, ¿qué va a pasar con él en San Luis? ¿Hasta dónde lo va a aprovechar realmente el gallardismo, o hasta dónde puede resultar que con la llegada de una nueva delegada del Comité Ejecutivo Nacional, que nadie conoce pero que ya anda por aquí, pueda realmente empezar a generar un proyecto político realmente morenista? A mí me parece, Jesús, que Morena no tiene otra posibilidad que quedar fagocitada, o sea, quedar absorbida por el proyecto gallardista, es decir, sea de manera formal, a través de una alianza electoral a nivel local, donde Morena, el Verde y el PT vayan juntos al proceso político electoral de 2024, digamos, y el federal, por supuesto, que no tengo duda que irán juntos, pero creo que diluido. O sea, yo veo a Morena en San Luis supeditado prácticamente a Ricardo Gallardo. En el Congreso del Estado son parte de la bancada verde, o sea, lo que es PANAL, Morena y PT son adenda del Partido Verde, no se van a diferenciar, van a subirse al vehículo de la Cuarta Transformación a través del Partido Verde, y mientras haya un gobernador tan fuerte como Gallardo, que tenga niveles altos de aceptabilidad y control político gobernante, no veo a Morena en el aliento ni en la capacidad de deslindarse del gobernador, y tampoco a nivel federal lo van a hacer. Entonces, me parece que la pregunta sería hasta qué punto esta delegada nueva puede impulsar un cambio de dirigencia estatal real que haga trabajo político para Morena, porque Morena, Jesús, no ganó nada relevante excepto Tamazunchale, y a nivel local no ganaron un solo distrito local. Entonces, tampoco la tiene tan fácil. Morena tiene que reinventarse en el trabajo político para no terminar siendo pues un apéndice del Partido Verde con otro color. Bueno, pues ahí está el análisis. Ya la última pregunta, porque está bien interesante. Y Movimiento Ciudadano es el partido que ha crecido más, es el partido que sigue ahí con movimientos interesantes. Se ha visto algunas personas ligadas a el proyecto de Javier Nava ahí. También Mauricio Ramírez Conishi ya dejó el PRI para engrosar sus filas. ¿Qué hay de Eugenio Gobea y el viejo MC? ¿Se renovará? ¿Competirá? Yo creo que MC es el partido que podría romper el esquema, es el rompequinielas. O sea, hay un partido que podría romper este esquema aparentemente bipartidista o polarizado en dos opciones de Morena y Anti-4T, o Verde y Anti-4T, sería MC. Pero me parece que en San Luis Potosí todavía está por verse que se consolide, que sea, por ejemplo, Mauricio Ramírez Conishi el relevo de Eugenio Gobea, o que incluso Eugenio Gobea continuara otro periodo al frente del partido. A mí me parece, Jesús, incluso, que yo lo publiqué en algún tuit, que creo que podría haber incluso una figura o dos figuras emergentes, están por ahí perdidos, damnificados de diferentes procesos político-partidistas, que podrían llegar a MC e inyectarle brillos diferentes. Por ejemplo, me parece que hay en el PAN, en la figura de Josefina Salazar o Lidia Argüello, y en el propio PRI o en la sociedad civil, en algunas figuras ciudadanas, la posibilidad de que MC diga,
oigan, pues vamos a copiar el modelo Samuel García y impulsar un modelo de comunicación digital, ¿no? Hacia los jóvenes, o hacia las mujeres, o hacia la diversidad. Yo creo que MC podría crecer, pero dependería de que se animen a dar un golpe de timón que copie un poco lo que han hecho exitosamente en Jalisco y en Nuevo León. Bueno, pues está la voz autorizada para hablar de estos temas, el querido Osvaldo Ríos. Te mando un abrazo, gracias por participar de este espacio. Un abrazo, querido Jesús. Esta fue una presentación de MG Comunicación.